Bienvenidos a otro episodio de Estudios Bíblicos Ilustrados. En esta ocasión vamos a estar analizando varias objeciones hacia el término Trinidad, bajo el título que pues ya habrás visto cuando pulsaste para ver este video, si es la Trinidad un concepto antibíblico del catolicismo, cosa que de plano te digo que no es cierto. ¿Okay? Y vamos a analizar varias cosas aquí para empezar a entrar dentro de esta temática que es inmensa y que envuelve muchísima historia y también envuelve conocimiento bíblico que muchas veces no se tiene, no se adquiere por allí. Así que de plano te digo que empiezo con un corto, pequeño análisis etimológico de la palabra Trinidad. Vamos a hablar acerca de dos objeciones contra el concepto, una aclaración y dos lecciones históricas y bíblicas que vienen muy al punto. Obviamente, como esto es un tema tan abarcante, este pequeño video solamente va a raspar un poco la superficie del tema. Se requiere mucho más. Sin embargo, empezamos con lo que tenemos. Así que observa, presta atención a este pequeño análisis etimológico y de significado de la palabra Trinidad. Muy bien, aquí podemos ver la pizarra con el término Trinidad, que proviene del latín trinitas, y he aquí el análisis. Trinidad está compuesto por un prefijo y un sufijo. En el caso del prefijo tri, que se cae de la mata, todo el mundo conoce que significa tres. Y el sufijo idad. ¿Qué hace ese sufijo idad? Idad suele transformar adjetivos en sustantivos abstractos, dándoles el significado de cualidad de. Para dar varios ejemplos, tenemos por aquí tres palabras que pueden ser tres adjetivos. Efectivo, terco, responsable, son adjetivos, son palabras que describen. Pero cuando añadimos el sufijo idad, se transforman en sustantivos abstractos bajo el significado de cualidad de. Así, por ejemplo, efectivo, cuando añadimos el sufijo idad, se transforma en efectividad, es decir, cualidad de efectivo. Terquedad, igualmente, pues, gracias al sufijo, cualidad de terco. Igualmente con responsabilidad, cualidad de responsable. Siendo así que Trinidad está compuesto por el prefijo tri y por ese sufijo idad, tenemos que su significado sería cualidad de tres. Este es el análisis de la palabra. Mira qué sencillo. Aquí no aparece nada relativo en el origen a que provenga del paganismo directamente ni nada. Es simplemente un término descriptivo. Muy bien, con eso ya fuera del camino, vemos que Trinidad no es una palabra con un origen pagano. De hecho, contrario a lo que muchas personas piensan, no es un término que proviene de religiones de misterio, ya sea de Babilonia o de Roma o de cualquier otro sitio del paganismo. No es cierto. Es simplemente una palabra descriptiva. Está hablando acerca de la cualidad de algo, en este caso de Dios, de que Dios está compuesto por tres personas. Y quiero mencionar algo rápido porque muchas personas se confunden con el concepto de Dios, dicen uno en tres, tres en uno, y un montón de malabarismos que no se refieren al concepto que en términos bastante generales se tiene en mucho del ámbito de la cristiandad. En este caso también quiero decir que más que nada yo estoy aquí en este video resaltando lo que yo como adventista del séptimo día creo acerca de la Trinidad, y mi iglesia cree en términos generales y oficiales acerca de la Trinidad, que requiere una aclaración porque no todo el mundo que dice creer en la Trinidad cree exactamente en lo mismo. Hay unas diferencias que son de gran envergadura, específicamente entre el concepto católico romano de la Trinidad y el concepto que adventistas del séptimo día y otros protestantes también sostienen acerca de eso. Pero sin dar mucho más rodeo, quiero analizar por lo menos dos objeciones que hay en contra del término Trinidad, porque muchas personas, además de atacar el concepto, suelen atacar la palabra como algo malo. Y tengo por aquí una primera objeción. Trinidad es una palabra en latín, o que procede del latín, debo decir, o debe decir. Y como procede del latín es malo. ¿Por qué todo lo que procede del latín es malo? Porque el latín procede de Roma. De Roma procede el papado, procede el anticristo, proceden un montón de cosas malas. Los judíos
tenían también mala espina y con mucha razón contra Roma, decían que era la nueva Babilonia. Y es cómico porque a veces ese tipo de mentalidad absolutista se cae sumamente fácil. El latín no es un idioma del diablo, de la misma forma en que todo lo que hizo Roma no fue malo. Igualmente Babilonia, no todo lo que hizo fue malo. Aquí yo le hago una pregunta a todo aquel que dice que la palabra Trinidad proviene del latín, que es un concepto católico y que por lo tanto es malo. Pregunto, ¿qué idioma habló Jesús mientras estuvo en esta tierra? Lo primero es que no habló un idioma celestial. Lo segundo es que no habló, según entendemos, no habló el idioma que muy pocos judíos conocían y que era el idioma de la nación, el hebreo. ¿Qué idioma hablaba Jesús? Jesús hablaba arameo. Y el arameo, ¿dónde lo aprendieron los judíos? Lo aprendieron en Babilonia. Vino con el intercambio cultural obligatorio que sucedió durante el exilio babilónico. Por lo tanto, Jesús estaba hablando un idioma que los judíos aprendieron en Babilonia, de Babilonia. Hace eso que el arameo sea un idioma del demonio, porque proviene o lo aprendieron, lo adquirieron de Babilonia, porque dicho sea de paso, el arameo no es un idioma en sí, es una familia de idiomas que a pesar de estar diferenciados están bastante relacionados. Pues no, de la misma forma en que los discípulos escribieron el resto de las escrituras, no en hebreo, que algunos tendrán como un idioma sagrado. Hay algunos hermanos por allí que hasta se ponen nombres en hebreo y no dicen Jesús, quieren decir Yeshua o cosas así, simplemente por dar a entender que están más apegados a aquella cultura y que por eso les pueda dar alguito de santidad o relevancia espiritual, lo cual es una tontería. Los discípulos escribieron el resto de las escrituras en un idioma pagano también, en griego, en un idioma tan pagano como el griego. Sin embargo, el vehículo no es lo importante es el mensaje. Y eso mismo hay que decir acerca del término Trinidad. El vehículo no es lo importante, es el mensaje. Y el concepto que presenta la palabra Trinidad pues es totalmente válido y correcto, y que provenga del latín no significa absolutamente nada. Una segunda objeción, una que suelen sacar mucho a colación, es que en la Biblia no aparece la palabra Trinidad. Y de allí, pues piensan que solamente los términos que aparecen en la Biblia son los válidos y los que no, pues son espurios y provienen de lo malo. De nuevo, es una idea que se cae por su propio peso muy rápido. En la Biblia no aparece tampoco la palabra Biblia, sin embargo la utilizamos todo el tiempo. No aparece la palabra bautisterio, sin embargo, ¿cuántos los cristianos no hablan de bautisterios? No aparece la palabra milenio, y muchos dirán, no aparece, no, pero busca bien, porque la Biblia habla de 1000 años, pero no utiliza el término milenio. Igualmente no se utiliza la palabra himnario por ningún lado, tampoco Santa Cena o Cena del Señor, que son expresiones cristianas que utilizamos constantemente, pero nota que a pesar de que esas palabras no aparecen en la Biblia, el concepto al cual apuntan esas palabras que nosotros conocemos y que utilizamos y que es parte de un vocabulario cristiano propiamente dicho, es bíblico, el concepto es bíblico. No aparece la palabra milenio, pero el milenio aparece en la Biblia. No aparece la palabra Biblia, pero ahí está la Biblia. Igualmente no aparece la palabra bautisterio, pero en qué se transformó el río Jordán cuando estuvo la predicación de Juan el Bautista, y en qué se transformaron aquellos cuerpos de agua que utilizaron los discípulos para bautizar creyentes, para bautizar más discípulos para el Señor Jesús. Así que ese concepto, esa idea, ese argumento contrario de que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia y que por consiguiente debe ser desechada, es una tontería que no tiene la más mínima importancia. No tiene la más mínima importancia. Porque nosotros utilizamos incluso fraseologías que son nuestras, que son de nuestro tiempo, que tienen que ver con conceptos cristianos que no aparecen en la Biblia. Y bueno, se pudieran dar muchos ejemplos, pero dejamos esa parte allí. Entonces, luego de esas dos objeciones, quiero traer al punto una aclaración. Y es en cuanto al concepto
trinitario de los católicos y el concepto trinitario, y hablo más por mí y por los míos, el concepto trinitario que los adventistas del séptimo día mantienen o sostienen, que de paso tengo que decir que no es exclusivo de la iglesia adventista del séptimo día, es un concepto trinitario también que lo vas a encontrar en otras partes de este escenario grandísimo que es la cristiandad. ¿Qué pasa con los católicos? ¿Qué pasa? Hay que entender que el catolicismo no nace de golpe y porrazo. Que eso es un problema que algunos de estos hermanos que creen que no podemos, no debemos creer en la Trinidad y demás, creen que la iglesia cristiana primitiva desapareció en un punto dado y se impuso el orden católico romano, que de paso, no todo lo que dijeron e hicieron los católicos e incluso los papas fue malo. Eso es ser necio, pensar en esa forma tan absolutista de que esto es blanco y esto es negro, cuando estamos aquí en una tierra que está manchada por el pecado, pero también está bañada por las bendiciones del Señor. Y, por dar un ejemplo, alguien tan respetada en la iglesia como la sierva del Señor, Elena White. Elena White cita autores católicos en el conflicto de los siglos. Incluso cita como importante un libro de un jesuita. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a pensar que porque algo nace en medio de un proceso que se dirige hacia el catolicismo es malo. Eso es ser necio. Eso es ser necio y no contar tal vez con las suficientes herramientas de conocimiento histórico para entender unas cosas que son más amplias. Dicho sea de paso, no le estoy queriendo decir a nadie que crea en esto que es un necio, ¿verdad? Porque todos de alguna u otra forma somos ignorantes. Yo soy ignorante de muchas cosas. Pero son cosas que hay que decir. No podemos cantar como bueno algo que es malo, algo que está mal. El concepto trinitario católico romano no es el mismo que el concepto trinitario que el adventista del séptimo día sigue y sostiene y otros cristianos más. Pero hablo por mí y por los míos. ¿Qué sucede? El catolicismo, que se fue dando dentro de un proceso bien paulatino en el cual no podemos decir una fecha específica que de aquí en adelante hay catolicismo, y mucho cuidado y mucho ojo que si tienes algún autor o algún historiador que propone una fecha, eso es una propuesta personal. Casi siempre vas a encontrar muchas propuestas diversas de muchos expertos, y si te gusta una, pues tienes que ser honesto y decir me gusta lo que dice tal historiador, pero hay otros historiadores que van a decir otras cosas. Y no hay una fecha como tal, hay un proceso largo, paulatino y muy complejo. El catolicismo, vamos a decir, la iglesia cristiana después del concilio de Nicea no es la misma que después en el siglo VI, cuando el papado queda como una figura preponderante. No es para nada lo mismo, por dar un ejemplo. ¿Qué sucede? Que ¿de dónde nace el trinitarismo, del concepto trinitario católico romano? Los católicos hicieron cosas buenas, cosas malas. El concepto nace de lo siguiente. Hay que recordar que cuando la iglesia pasó de ser mayoritariamente judía a mayoritariamente gentil, se empezaron a ver unos cambios. Dentro de esos cambios, poco a poco, los defensores de la fe de la iglesia empezaron a hacer uso de filosofía griega que estaba en boga y que ayudaba también en cierta medida a diferenciar el cristianismo del judaísmo. Para los ojos del Imperio Romano, en la época del cristianismo primitivo y un poquito más allá, el cristianismo era meramente una secta del judaísmo y los judíos se estaban haciendo muy odiosos a ojos de los romanos. Y ustedes saben lo que sucedió, la destrucción del templo, después la destrucción de Jerusalén completa en el año 135 y otro montón de cosas más. Así que los cristianos empezaron a considerar que era una buena idea distanciarse del judaísmo lo más posible, crear una marca nueva, por así decirlo. Y en ese sentido, pues, dentro de un proceso muy complejo, y sé que estoy ya dando muchas redundancias, se empieza a adoptar el uso de la filosofía pagana, filosofía griega, como base para la teología cristiana.
Y en esto pues resaltan los escritos de Platón y también Aristóteles. Y Aristóteles hizo algo muy interesante. Bueno por un lado en su tiempo, pero malo a la larga para el cristianismo. Aristóteles, esta figura que viene años antes de Cristo, bastante tiempo antes. En la época de Aristóteles y otros filósofos cristianos llegaron a una muy buena conclusión, no por revelación, sino por sus pensamientos filosóficos, dándole allí fuerte a la maquinaria mental, que debía existir un Dios supremo, un Dios que fue el creador de todo lo que existe. No solamente un modelador de lo que había, sino un creador de todo. Y no fue él solo, fueron varios filósofos, como acabé de decir. Y entonces Aristóteles saca a luz el concepto del motor inmóvil. Dado que él es el que crea todo, él es el que mueve todo, pero nadie lo puede mover a él. El motor inmóvil. Y él crearía el espacio, la materia, la energía, el tiempo. Por consiguiente, razonó Aristóteles que ese Dios no tiene tiempo, es atemporal. Y aquí es que viene la gran diferencia. No es lo mismo decir atemporal que decir eterno. Nosotros creemos en un Dios eterno, no en un Dios atemporal. La Biblia me habla de un Dios eterno, no de un Dios atemporal. ¿Qué es un Dios atemporal? Un Dios atemporal, estamos hablando del concepto filosófico de Dios no percibe tiempo, no es afectado por el tiempo, Él está en un presente constante. No solamente eso, sino que dado que Él es el creador de todo, la creación no lo puede afectar a Él, según Aristóteles. Él creó las emociones, creó los sentimientos, pero Él no es afectado por emociones ni por sentimientos. De allí que en el catolicismo romano la figura del Padre sea tan y tan y tan distante, a tal punto que incluso lo que estoy mencionando parece casi deísmo. Ustedes saben el concepto del deísmo que creía Guillermo Miller y otras personas en su tiempo, porque se hizo bastante famoso. Era de un Dios bien distante, bien alejado de la familia humana y de su creación. Eso es básicamente lo que se llama trascendencia. Era tan trascendente, estaba tan alejado, tan raro, tan distinto de la familia humana, que no había por dónde cogerlo, no había ningún tipo de similitud, ni tampoco él tenía mucho interés en nosotros, no percibe emociones. Y de ahí es que Aristóteles habla de un Dios impasible. No tiene pasiones, no tiene emociones, mientras que la Biblia me habla de un Dios que es compasivo, que es amoroso, que también se carga de ira y que da el pago al malo, que da bendiciones al justo, que intercambia ideas, sentimientos y también comparte situaciones históricas con el ser humano. Y ahí está el concepto tan distinto. En el caso, el catolicismo tenía la idea de que el que se movía por tiempo, por espacio, era Jesús, pero el Padre no. El Padre es el motor inmóvil, es impasible, Él no siente, no padece, el Señor es el que es más como nosotros, etcétera, etcétera. En ese sentido, tenemos que ver que hay una ruptura en cuanto a lo que establece la Biblia en términos del concepto de Trinidad y lo que el catolicismo cree con respecto a la Trinidad a base de la filosofía aristotélica. Así que el concepto no es el mismo. ¿Cuál es el concepto bíblico? Es Dios está compuesto por tres personas. Es una Trinidad pactual, como han dicho muchos teólogos. No son tres dioses, es que tres personas de la misma talla, infinita, divina, todopoderosa, están en un pacto en el cual son un solo Dios. Esto de la relación pactual de la Trinidad o de ese concepto pactual trinitario se puede estudiar en la Biblia, pero obviamente ya eso es otro estudio y es un poco complejo. Pero el detalle está en lo siguiente. Dentro de lo que enseña la palabra del Señor, se habla de un Padre, de un Hijo y de un Espíritu Santo. Si el Padre y el Hijo no son la misma persona, que hay evidencia bíblica para establecerlo, y se menciona un tercero, el Espíritu Santo, y se menciona también como una persona diferenciada, pues allí tenemos básicamente todo el concepto de Trinidad. Nota que este video que estoy aquí dando es simplemente para contestar unas objeciones, dar esta explicación
esta explicación adicional que hace falta acerca de la diferencia entre el concepto trinitario de unos y otros. Y no estamos yendo a la Biblia, porque en otros videos quiero ir directamente a la Biblia, porque esto es complejo, a pesar de que es sencillo dentro de lo que es. Y aquí vienen dos lecciones bíblicas. Dos lecciones bíblicas. Un versículo que muchos conocen, Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 4. Y en esa porción de Deuteronomio nos dice lo siguiente: Shema Yisrael Adonai Elohnu Adonai Echad. Escucha Israel, Jehová, tu Dios, o vuestro Dios, Jehová, es uno. Uno. ¿Qué sucede? Ese término Echad, hebreo, que se traduce por uno. Es tan interesante cuando podemos leer un poco de la Biblia en su idioma original. Porque hay muchos hermanos que dicen, mira, ahí está la evidencia clara de que el Señor es uno, no es dos, no es tres, es uno. Echad, si buscamos en el BDB, en el léxico, tan renombrado, tan utilizado, tan normativo ya, y buscamos dentro de lo que el léxico enseña acerca de Echad, vamos a encontrar que Echad no va a significar siempre o exclusivamente uno, sino que puede significar también cuando varios hablan como uno. Y esto me llama mucho la atención bajo la idea de que cuando aparece el nombre Dios en este versículo de Deuteronomio 6.4, Elohnu, que proviene de Elohim, literalmente significa dioses. Que dicho sea de paso, es otra evidencia también de cómo se puede utilizar una palabra que en un contexto pagano significa una cosa, pero en un contexto bíblico va a significar otra diametralmente opuesta. Elohim literalmente significa dioses. Es la palabra utilizada en aquella época, en la antigüedad, por muchísimos pueblos semitas, muchísimos pueblos del cercano oriente, para hablar de los dioses paganos. Y en la misma Biblia es el vocablo, es la palabra utilizada para hablar de los dioses paganos. No tendrás otros dioses delante de mí, Elohim. Sin embargo, con el contexto, con el cambio de contexto, Elohim es también la palabra utilizada para hablar del único Dios verdadero. ¿Qué nos enseña esto? Que al Señor mismo no le importa eso de que palabras vengan del latín o que palabras hayan sido utilizadas por paganos. Lo que le interesa es la sustancia, no lo exterior. Y no solamente eso, sino que me deja pensando que si Elohim significa literalmente dioses, o está en plural, debo decir, si la palabra está en plural, Elohim, pues mira lo que sucede. Que algunos han pensado, y yo soy uno, a pesar de que esto está sujeto a discusión entre personas y personas, ¿verdad? Entre expertos y eruditos y demás, que aquí no solamente está hablando acerca de ese Dios único, ese Dios especial entre un montón de otros dioses de otras culturas que eran falsos, sino que también aquí está el germen de que ese Dios no es una única persona, no es un único individuo, sino que es más de uno. Y por eso se utiliza aquí el término Echad, que si bien puede significar uno en términos de una unidad exclusiva, también puede estar significando, como aparece en otras partes en la Biblia, como podemos ver en el léxico, cuando una cantidad de personas trabajan como uno. Y a pesar de que eso puede estar sujeto a discusión, el texto en cuestión, en el Nuevo Testamento, pues tenemos la fórmula trinitaria en Mateo capítulo 28. La fórmula trinitaria tan y tan conocida de Mateo capítulo 28, que ojo, hoy día hay muchos revisionistas dentro del cristianismo que están tratando de decir que es una añadidura a las escrituras, que eso no aparecía en el original, lo cual es falso. Mateo 28, 19, por tanto, id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a obedecer todo lo que os he mandado, etcétera, etcétera. Que algunos dicen que
fue por obra de Eusebio en el siglo IV cuando se colocó esto como una añadidura en Mateo. Y así dicen que es espurio, no es bíblico, igual que la coma juanina. De la coma juanina, pues ya se sabe que estamos hablando ya de algo que es sí una añadidura. Sí es una añadidura. Sin embargo, que hay unas cuantas añadiduras en el Nuevo Testamento. Pero en este caso, lo que tenemos aquí en Mateo 28, la fórmula trinitaria de Mateo 28, 19, no es una añadidura. ¿Por qué? Porque tenemos testimonio de, por ejemplo, Justino Mártir y otros de los llamados padres de la iglesia que conocían ya esa misma fórmula. Quiere decir que esto no viene a raíz del concilio de Nicea del año 325, cuando un montón de personas dicen que allí nació el concepto trinitario. No, tampoco. Ya el concepto se tenía. Y dicen que el papado creó el concepto trinitario en el concilio de Nicea. El papado, ¿qué papado? No existía el papa en el año 325 para el concilio de Nicea. No tenía poder el obispo de Roma. De hecho, creo que el obispo de Roma no estuvo presente en el concilio de Nicea. Colocaré una corrección si estoy equivocado aquí en pantalla. Pero el detalle está, dicho sea de paso, tenemos que entender que el concilio de Nicea fue convocado para todos los, obispos de todas partes de la cristiandad, unos 1800, aunque fue un número bastante más reducido. Y en realidad lo que estaban trabajando era con la controversia arriana. La controversia arriana que establece, como estábamos ya mencionando, ¿verdad? La controversia antitrinitaria, de que Jesús es un ser creado, de que el Espíritu Santo es la influencia del Padre o la influencia del Hijo y otros etcétera. Pero ¿qué enseña la Biblia? La Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si el Padre y el Hijo son dos personas diferenciadas, no son la misma persona, por consecuencia el Espíritu Santo debe ser también una persona diferenciada. Cuando buscamos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, encontramos que Jesús habla acerca de otro consolador que esté con vosotros siempre. Otro. La palabra alos en griego. Y eso está para ser tomado de forma literal, porque el estilo del texto es prosa, no es verso. Que de paso, no estamos hablando allí de una parábola, o el estilo poético del Antiguo Testamento, o el estilo apocalíptico, que obviamente debe ser tomado primeramente como algo simbólico. No, Jesús está hablando de forma clara. Jesús no está dando una parábola, está diciendo, les voy a dejar otro consolador que esté con vosotros siempre. Otro, no él mismo. Así que aquí tenemos este primer video acerca de este tema. Seguiremos hablando de esto en otras ocasiones. Pero aparte de lo que pudiéramos decir acerca del concepto de Trinidad, lo más importante es que tú puedas conocer a Dios de forma personal. A través de la persona del Espíritu Santo, le des la bienvenida a Cristo Jesús en el corazón. Y eso te dará el acceso a que en un momento futuro podamos ver el rostro de Dios en el cielo. Dios te bendiga. Como siempre, que la paz de Dios sea contigo. Gracias por ver el video.